Muy buenas tardes. A nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, le doy la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Fotografía Cubana Contemporánea, una plática en torno al quehacer del lente en Cuba y que es también una actividad paralela a la exposición Dos Miedos, Escucha y Silencios en los ensayos fotográficos de Marta María Pérez y René Peña. Dicha exposición se encuentra actualmente y hasta el domingo 19 de octubre en la sala 2 del Cubo del mismo Secuto. Quiero agradecer primeramente a la Universidad Autónoma Metropolitana y su Coordinación General de Difusión por el trabajo en colaboración para esta exposición y esta conferencia, así como a la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California por hacer posible este encuentro y ser un aliado tan importante para el Secuto. Para el Centro Cultural Tijuana es de suma importancia poder establecer estos puentes de comunicación entre el personal académico, artistas y estudiantes. Por eso nos da mucho gusto contar con la presencia de la doctora Gisela Arce Padrón, profesora investigadora de la UAM, así como del fotógrafo René Peña, coautor de la mencionada exhibición. También quiero extender un saludo y un agradecimiento por su trabajo a la artista Marta María Pérez, quien se disculpa por no poder estar presente. Antes de pasar el uso de la voz a quienes integran el panel del día de hoy, me permito leer sus semblanzas. Gisela Arce Padrón es doctor, estudió licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de La Habana, cuenta con una maestría y doctorado en estudios de Asia y África, con especialidad en arte africano contemporáneo por el Colegio de México. Recibió en su natal Cuba el Premio Nacional de Crítica de Arte Yuy Pérez Cisneros en 2001 y cuenta con el perfil deseable de Prometo. Es profesora e investigadora en el Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en el posgrado de Comunicación y Política y en el doctorado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ha publicado más de 53 artículos de investigación en libros y revistas universitarias, nacionales y extranjeras, además de participar como ponente y moderadora en más de 80 congresos y foros, y ha impartido más de 30 conferencias en diversos encuentros. Ha dirigido más de 40 tesis de posgrado y más de 50 trabajos terminales de licenciatura. Por su parte, René Peña es fotógrafo autodidacta y graduado de la lengua inglesa en el Instituto Superior Pedagógico de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana. Ha presentado exposiciones individuales en su natal Cuba, así como en España y Colombia, y ha participado en exhibiciones colectivas desde 1997 en varios museos, instituciones y eventos importantes a nivel internacional. Su obra forma parte de estimadas colecciones en todo el mundo, como el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, el Museo del Sudeste de Fotografía en los Estados Unidos, el Malva de Argentina y colecciones privadas en Suiza, Alemania y el Reino Unido. Este amplio reconocimiento subraya la relevancia global de su trabajo y su impacto duradero. Sin más preámbulos, Giselle, te cedo el uso del micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sinoé, por esta presentación tan vasta. Gracias también al SECUT y a los estudiantes que están acá con nosotros, a la comunidad universitaria de la Facultad de Artes por bueno, pues tener este espacio de diálogo. Me gustaría que aprovecháramos al máximo la oportunidad de tener acá a René Peña, no solo por todas las dificultades que implica conectarse, sino porque como ya yo lo decía cuando inauguramos la exposición allá en el Secut, eh, pues se tratan de dos de los fotógrafos, Marta María Pérez y René Peña, más relevantes del contexto insular, por lo menos de la década de los 90 del siglo XX hacia acá. También de dos fotógrafos muy relevantes en el campo de la fotografía latinoamericana, que renovaron desde las especificidades de la poética de cada uno de ellos, el lenguaje fotográfico en Cuba, pero creo que también se ha convertido en un paradigma para pensar lo que se conoce como fotografía conceptual o fotografía construida, depende de cómo en cada región se le conozca. Y que desde mi punto de vista como historiadora del arte del campo artístico cubano, implicó para Cuba no geográfico, sino también de los modos de pensar y de la ruptura de pensar el paradigma de representación
históricamente hablando en el campo artístico. Si son estudiantes de arte, seguramente están como familiarizados con algunas de estas discusiones. Bueno, la idea de una ruptura con la mimesis es fundamental en el lenguaje artístico contemporáneo de las vanguardias para acá. En el caso cubano, habría que dar ciertas pistas que yo quiero solo abrir para escuchar más a Peña en este sentido o aprovechar su conexión, pero en el caso cubano tendríamos que dar algunos elementos del contexto artístico cubano post-revolucionario, o sea, después de 1959, eh, y que tiene que ver con una custodia fundamental del aparato estatal en torno a las rupturas, debates, tensiones del propio campo artístico y del lenguaje artístico. Entonces, se convierte no únicamente para el caso cubano en qué es lo que está discurriendo en el escenario de las artes visuales en Cuba en relación con el Estado, sino que se convierte desde una política cultural en un proceso de equivalencia. Entonces, va a ser muy relevante los procesos de disentimiento dentro del propio lenguaje artístico, dentro del propio lenguaje creativo, a través de figuras, procesos que interrumpen esa custodia de la política cultural emergida desde la centralidad del Estado-Nación. Eh, si hay algo que ustedes no entiendan o lo que fuere, me preguntan, pero es un poco para poner en sintonía la importancia de esto que ustedes vieron en la exposición. No sé si todos pudieron visitar la exposición, sería bueno que alguno lo haya hecho para poder dialogar en torno a la exposición y que puedan entender más de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, hay un elemento acá que estoy tratando de introducir. La ruptura que protagonizan estos fotógrafos entre fotografía documental y fotografía conceptual o construida es un punto de inflexión que rebasa la propia poética de cada uno de ellos, sino que tiene que ver más con, no solo con su propia trayectoria como artista, sino también con una discusión del campo artístico cubano desde los 80 y que recorre, creo yo, hasta hoy, una discusión que excede lo artístico, pero para también tocar toda la discusión de la política cultural del país. Desde ahí ellos me parece que tienen una repercusión importante en lo que se conoce como la fotografía conceptual o construida en América Latina. Yo voy a dar como unos elementos generales, pero después Peña puede hablar de su obra y algo también tocaré con respecto a la obra de Marta María. En este otro elemento fundamental de la poética de estos dos artistas tiene que ver con el uso del cuerpo en el trabajo fotográfico, o sea, a partir de esta matriz de una ruptura con la fotografía documental a mimética, hay un trabajo con el cuerpo, con la propia corporalidad que es muy relevante e inédita también en el caso de la fotografía cubana para cuando ellos empiezan a trabajar. El cuerpo se convierte en ese sitio de exploración, de escritura, de problemáticas fundamentales como toda la inquietud antropológica en torno, para el caso de Marta María Pérez, toda la inquietud antropológica en torno a la religiosidad popular, también sometida a una custodia por parte de las políticas culturales y estatales del Estado-Nación cubano, y un problema fundamental también que Peña ya nos hablará cómo se acerca a esto, tiene que ver justamente con los procesos de racialización en Cuba y con el trabajo con el género también, como un elemento, un lugar, un locus, digamos, como teórico crítico, también muy custodiado por algunas de las prácticas del Estado-Nación. Yo quisiera como ponerme en esas tres topografías: cuerpo, género y lenguaje fotográfico, procesos de racialización, para decir que justamente desde ahí es que yo me acerco como curadora de la exposición a tratar de conjuntar en una misma exposición
la obra de estos dos fotógrafos, Peña y Marta María. Ellos son muy amigos, habían expuesto muchas veces juntos en exposiciones colectivas, creo que muy pocas veces en una exposición enteramente dedicada a ustedes dos, Peña y Marta María, pero bueno, ya tú ahí nos darás tu perspectiva. Entonces, bueno, juntos hicieron también ellos un trabajo de pensar cuál sería el elemento cohesionador, cuál sería el elemento conceptual, más allá de la fotografía y de la fotografía conceptual y de estas ejes analíticos que yo considero relevantes en sus obras, que los llevan justamente a pensar y a conjuntar estos ejercicios, esta perspectiva fotográfica en su trabajo. Yo lo dejaría hasta aquí, Peña, y me gustaría que tú hicieras como una pequeña reflexión en relación con esto que yo estoy diciendo y la obra de ustedes, ¿no? Sí, hola, hola Isabel. Esto, yo nunca he hecho una cosa así, sí, yo nunca he estado hablando con nadie a través yo no sé ni de qué estoy hablando, pero de internet, ¿sí? Y me siento extrañísimo. También, sí, estuve hablando y iba pensando en cosas que debías haberme dado eh, por, por pisos. En cada piso me des una, pues ahora fue como, ahora tengo como, pusiste como 11 pisos delante de mí y yo estoy en el primero. Eh, Me imagino que tú después vas a bajar el segundo para que me alcance otra vez, ¿no? Bueno, para yo poderte alcanzar a ti. Eh, una de las cosas que tú hablabas era sobre cómo fuimos a parar Matamarí y yo a esta exposición juntos. Y hubo una cosa, y tú decías que entre Matamarí y yo pensamos eh, eh, y buscamos el pretexto para estar juntos en una exposición. Y eso nunca había ocurrido. Sí, sí, hemos estado juntos en exposiciones colectivas, en exposiciones de los dos, que se dice bipersonal, algo así, pero siempre habíamos sido pensados por otros y nos buscaban por lo que sabían de nosotros y la propuesta era sobre lo que sabían de nosotros. Esta vez tuvimos la libertad escasa en otros lugares. A ti te gusta hablar de libertad, esas cosas. Eh, esto, tuvimos la libertad de nosotros proponerles a ustedes cómo cómo queríamos estar vestidos en esa fiesta, ¿no? Y nos dejaron, nos vestimos como quisimos. Había un asunto que nos tenía, sí, eh, es importante porque mucha obra a veces se aburre porque siempre es presentada desde el ser educado que nos seleccionó. Educado que significa a veces eh, engañado, eh, adoctrinado, ¿sabes? Todo lo que implica estas educaciones. Y esta vez pudimos como que deseducar o reeducar el asunto de la curaduría, Claro. eh, teniendo la libertad de uno hablar de las cosas que a veces la crítica se equivoca, o que tergiversa, o que manipula, o que con muy buena onda, ¿no? Te meten en unos cajones que tú dices, bueno, me pusieron aquí no fue por malo, pero me gustaría estar en otra caja, ¿no? Hace poco estábamos eh, a- eh, discutiendo sobre el texto de una exposición que va a haber aquí ahora en noviembre, que es noviembre fotográfico, y, y discutíamos sobre el texto, que el asunto de que el uso del adjetivo cubano, de fotografía cubana, de artistas cubanos, de fotógrafos cubanos, a veces hacen que uno como que se trabe en, en en la caja donde te quieren tener. Exacto. Sí que esperan de ti, si eres cubano, tú lo utilizas como un sello de presentación, como un adjetivo que te va a hacer bien, y muchas veces esos adjetivos que uno se busca, lo que hacen es meterlo como que, no sé cómo explicarte, pero sería como uno se va neocolonizando,
recolonizando una y otra vez para buscar el favor del otro, ¿no? El otro a veces es la crítica, a veces es el amo. Y es muy cómodo hablar de la fotografía de un hombre negro como un hombre interesado en asuntos raciales. Y es decir, folclorizar la cosa y estar donde te quieren, ¿no? Creo que lo mismo pasa con el arte en México y en cualquiera de estos países que no sabes si estás comprando una obra de arte o un souvenir. Y bueno, esta vez pudimos, Marta y yo, gracias a la confianza de ustedes, ¿no? Bueno, la confianza no nos la dieron porque somos libres, nosotros tomamos esa confianza. Claro. Y pudimos hablar sobre un asunto que siempre Marta y yo habíamos hablado, no pensando en convertirlo en una exposición, pero sí, siempre hablamos del miedo, del miedo inherente al ser humano que uno a veces no reconoce, no entiende y lo ve como lo cotidiano. Uno cotidiano, sí, uno vive dentro de este pánico y no lo reconoce como miedo, porque miedo es sinónimo de cobardía, de no sé qué. Y eso es uno miedo. México nos interesaba mucho por la relación que tienen con la muerte. Hace poco aquí hablábamos y decíamos, es una frase que aprendí de un chicano en Estados Unidos. Él decía, desde que se inventó el fierro, no hay hombre grande ni pequeño. Y hablábamos de que un individuo no le teme a otro, lo que teme son las consecuencias. Sí que el miedo es una cosa que uno no acaba de descifrar bien, pero que está siempre ahí y no sabe ni a qué le teme a uno. Tú piensas que le temes al león y a lo mejor lo que le temes es a la cadena, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo unir este asunto del miedo en la obra de Marta María con estos asuntos que ella toca referidos a la religión, que está muy metida en la religión, en el asunto de la mujer en la sociedad? No estoy hablando de Marta María femenina, estoy hablando de Marta María hembra, mujer, que se tiene que ocupar, como yo, que no soy de las panteras negras, pero sí me preocupa el asunto de las razas. Y está pensado como que si me preocupa el problema de las razas, se queda todo ahí. Cuando tú eres parte de una minoría, oye, ¿esto qué pasa? Una cosa extraña. ¿Tú me sigues viendo? Sí, sí, te vemos, te vemos. Aquí ahora aparecieron una foto. Qué Están bueno, así no me compartiendo ven. pantalla de la exposición. Bueno, bárbaro. Y, ¿cómo era? Estábamos hablando de todo ese miedo que uno tiene y que no lo reconoce. Por ejemplo, esa imagen que estamos ahí es una imagen que tiene que ver con una sensación, con un sentimiento mío. Cada vez que yo iba a los Estados Unidos, que cruzaba el estrecho de la Florida, yo miraba y veía ese mar donde tantos cubanos se han muerto ahí tratando de escaparse de Cuba. Y claro, yo nunca voy a hacer yo no hago fotografía documental. A mí no se me ocurriría ir a hacer fotografía de la gente nadando en el mar, ni montada en una balsa, ni nada. Yo nunca voy a hacer eso. Yo esas cosas las veo, que no tienes ni que ir a verlo ahí al mar, con verlo en las noticias ya tienes. Es como el asunto, sí, lo mismo que pasa en el estrecho de la Florida, pasa con todos los negros huyendo de África y muriendo ahí, llegando a las costas de Italia, creo, y España. Y De ahí España entonces y de Italia. todo el drama se cae ahí. Es lo mismo, ¿sabes? Ese individuo que está ahí eh, eh, está hablando de cualquiera de estas zozobras humanas, de uno huyéndole al hambre, a las dictaduras, huyéndole a la locura, ¿no? Y huyendo del miedo y entrando en el miedo. Da pánico cuando tú miras el mar a esa altura y si sabes dos o tres historias y si alguna vez has visto el mar de noche te puedes imaginar
cómo será el miedo de todos los mitos eso que hay, de que si viene un animal y te pica, ¿sabes? Es terrible, ¿no? Ese, no es miedo al mar, no es miedo al agua, es miedo humano, ¿no? Que está en todos lados. Así eso en la obra de Marta María, ya como estaba, sí, en mi obra yo me acerco de una forma más a partir de acontecimientos remotos que tengo yo. Esta imagen, por ejemplo, tiene que ver con el castigo en la familia. Eh, eh, que eso, ¿sabes? El padre es muy bueno, uno quiere mucho a los padres. Y el padre representa muchas cosas. Acuérdate que Cristo es nuestro padre, que tenemos padres en las iglesias, tenemos padres en Marta María, en las religiones donde ella se involucra, están los padres estos que te dicen cómo tienes que hacer. Yo tengo amigos que le he dejado hablar por el padre religioso que tiene, porque los padres religiosos echan a pelear a sus hijos, ¿no? Y, y siempre es un miedo traer el otro. También la religión te sirve para huir de tus temores, ¿no? Hay religiones que te salvan de las enfermedades y no te salvan a lo mejor realmente, pero te dan esperanza. Hay sistemas de curación más occidentes que no te salvan tanto así, que te pronostican los días que te quedan y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, nos interesó este asunto de los miedos. Yo había descubierto una faceta del miedo, que es lo descarado que es así, que se disfraza de lo que sea y anda al lado tuyo y tú como que no te, como que no te percatas, ¿no? De que te está utilizando o de que está siendo utilizado el miedo. Aquí en La Habana hubo acontecimientos que fue una mezcla loca. Por ejemplo, ese individuo que está en esa imagen salió de una idea que yo tengo de ser que la gente que tiene que, ¿cómo se llama? Que incurrir ¿cómo se dice? La gente que, que infringe las leyes, se dice infringir las leyes, Sí, no puede dormir tranquilo cuando ve que en la noche que se detiene un auto frente a su casa, piensa que lo están viniendo a recoger, a buscar, ¿no? Así la gente que tiene, me imagino, la gente que se mete en asuntos de política y que no puede dormir tranquilo, que cada vez que siente pasos fuera de su casa piensa que están viniendo a zarandearlo, ¿no? Y, y te das cuenta que casi siempre tienes miedo de no aprobar un examen, las consecuencias, ¿no? De, de tener una enfermedad que te dicen, todo recuerdo en Japón, todo el mundo usando, ¿cómo se llama eso que aquí le decimos nosotros? los cubrebocas. Los cubrebocas. En Japón faltaban 2 años para el COVID, todo el mundo andaba con eso y eso es miedo al contagio. Yo recuerdo yo estornudando en los elevadores de Nueva York, estornudaba 2 o 3 veces y en el piso que llegaba todos salían del elevador, porque sí, y en Greyhound, en los autobuses esos que pasaban de un estado a otro, yo tosía para que me dejaran el otro asiento vacío y poder ir acostado, y todo es miedo. Y entonces, bueno, sobre eso iba la exposición a grandes rasgos, ¿no? Eh, como decían ustedes, hace falta que si hay otra gente escuchando esto que estamos haciendo nosotros, que hayan visto la exposición, aunque le están facilitando las cosas a ustedes, poniéndole, hay unas imágenes, ¿no? Eh, esa imagen de Martín ensangrentado fue un momento terrible aquí en La Habana. Un momento terrible. Eh, no sabían, tú no sabías lo que estaba ocurriendo, pero, pero ya los comentarios de que había gente que no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en el país, que estaba protestando por X razones, han sido tantas las cosas que se cruzan unas con otras, eh, y que habían individuos, no sé cómo se les llama, paramilitares o
Sí, rompehuecas, o como quiera que se le llame, claro, eh, para Cuba sería de la seguridad del Estado, pero acá se entendería mejor el término de paramilitares o... paramilitares, cosas así, que estaban tratando de neutralizar esas cosas y era violento. Hubo gritos de guerra en la televisión pública. Se llama gritos de guerra, ¿cómo se llama? Llamamiento a la violencia, cosas así. Y fue ahí, me imagino que muchos descubrimos el miedo. ¿Te imaginas tener miedo a dar un like en Instagram? Porque si das ese like, eh, estás siendo cómplice de alguien que no está bien visto. Y ese miedo, eso yo lo he comentado con otros colegas aquí y con amigos y se han quedado en silencio porque a veces eh, uno se quita, le da miedo emitir una palabra, ¿no? ¿Sabes? Es increíble, ¿no? Lo que es el miedo. Y, y el mundo está ahora mismo pasando por un momento ahí que es terrible. Yo estoy, sí tengo amigos que después de haber sido de Cuba, de haberse esforzado en los Estados Unidos para, para hacer su vida y hacer sus sueños, que tienen hijos que nacieron ahí, ahora se están yendo a España, porque un presidente ahí loco, ¿no? Dictador. Eh, Ustedes tuvieron un presidente ahí que siempre se reía, simpaticísimo el hombre, que ese tipo daba hasta miedo a veces. Eh, sí, lo estamos rodeados de una locura. Yo le decía a este señor que nos está acompañando, Sinué, que harían falta unos cuantos Sinué en este momento, ¿no? Exacto. Eh, Porque estamos en manos de faraones locos eh, en todos lados. Así es. Ay, ¿por qué no me guías un poco ahí para ver si seguimos hablando? Mira, Sí, esa imagen, eh, yo estaba jugando con un pintor, con Vermeer, como no sé cómo usted le dice, verme. y estaba viendo unas piezas donde aparecen como unas cortinas. Y cuando fueron a restaurar las piezas, o no sé por qué, ¿sabes? Que hay científicos muy chismosos se pusieron a levantar capas de una pieza de Vermeer donde había una cortina y debajo de la cortina había creo que un cupido o algo así, ¿no? Ujú. Y, y eso me hizo a mí, sí, no sé, ¿sabes? Uno convierte no va cambiando las cosas. Y esa pieza está muy relacionada con el asunto este de que no puedes hablar con quien tú quieres. Entonces, ese individuo que está ahí está teniendo un diálogo con alguien que no quisiera que supieran con quién es, porque puede ser eh, puna- eh, punado, punishment, Castigado, castigado, ¿no? castigado. Castigado por relacionarte con quien no deberías, ¿no? ¿Sabes? Sí, la hora mía, no sé, con estas cosas que he ido hablando, ya pueden tener una idea. Y pues no voy a estar ahí narrando qué pasó con cada imagen, ¿no? Porque Claro. esa es la parte que me aburre. Pero bueno, con lo que estamos hablando y tú, Giselle, guíame un poco más ahí, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo creo que tú has tocado varios puntos muy relevantes para, nosotros siempre decimos también entre artistas y críticos, curadores, ¿no? Gente que participa del campo artístico, que la obra no hay que interpretarla en un sentido lineal. Entonces, más bien los elementos que tú estás aportando tienen que ver con permitir construir sentidos propios también en relación con el modo en que las obras se encuentran, ¿no? El título como un elemento paratextual que produce también sentidos, ¿no? Pero no quiere decir que tú estás efectivamente haciendo un ejercicio de lectura lineal de la obra o qué quiero decir con esto. Son esos elementos que le permiten al artista pues construir una materialidad que estamos llamando obra, pero que cruzan diferentes perspectivas, diferentes sentidos, ¿no? Entonces, una cosa que yo quisiera rescatar de lo que tú estás diciendo, Peña, tiene que ver justamente con el título Dos miedos, escucha y silencio en los ensayos
fotográfico de Marta María Pérez y René Peña es un elemento potente que incluso, porque es una exposición que armamos para también salir, más allá de que la estemos haciendo en México, para salirnos de ese estereotipo, porque tú lo decías al inicio, esta idea de los cajones en los cuales meten a los artistas, artista cubano, parecería que siempre se requiere de ese apellido, hombre negro, y que parecería que no podríamos salirnos de esos cajones. El título justamente es un elemento metafórico que permite que pueda ser también leído desde diferentes dimensiones en un contexto como el contexto mexicano, que por ahí claro que se yuxtaponen estereotipos también de lo que los receptores y las receptoras en México puedan tener con respecto a Cuba, pero también la idea es pensar, yo creo que es una de las fortalezas más importantes de la obra de ustedes y de la exposición, pensar en la potencia, en la capacidad tropológica que tiene el lenguaje que ustedes movilizan en las obras. Porque tú estás al mismo tiempo hablando de que, bueno, no es una obra política, pero justamente es otro modo de entender la política. Y a veces eso no se discute tanto en el régimen representacional del arte. Parecería que la obra política solo tiene que ser aquella que testimonia, voy al malecón y retrato a los que se están yendo con una balsa. O hay un llamado por parte del Estado-Nación que supuestamente tendría que garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Hay un llamado a la confrontación porque no acepta la disidencia, ¿no? Entonces, tú construyes una obra que con una sinécdoque, con elementos muy mínimos, pues justamente hablan de ese miedo, de esa violencia a través de recursos como muy sintéticos y recursos muy potentes para pensar el lenguaje artístico. Entonces, desde el propio título y desde los modos en que tú conscientemente estás desplazándote del estereotipo, jugando con él, jugando con las tesituras del estereotipo, porque tú eliges justamente trabajar con tu propia subjetividad. Y cuando digo subjetividad, también tu corporalidad. Siempre eres tú el sujeto de aparición de la foto, pero al mismo tiempo que está emergiendo en la literalidad de un cuerpo, al mismo tiempo está tratando todo el tiempo de gironear ese estereotipo. Entonces, me parece que eso es, además de que son mis amigos y los quiero mucho, como historiadora del arte siempre digo, creo que hay una potencia arrolladora en el modo en que ustedes trabajan con el lenguaje artístico. Y no me limito a decir fotográfico porque, bueno, todavía tú tienes una conciliación con la idea de René Peña como fotógrafo. Marta María no. Marta María no se considera para nada como una fotógrafa. Ella usa la fotografía como una herramienta para dar cuenta de sus performances, para dar cuenta de sus preocupaciones artísticas. Entonces, yo por eso no me quedo tampoco en el estanco de la fotografía. Peña. Sí, la fotografía, como todas las cosas, se puede convertir en una cárcel. Eh, Realmente eso es una herramienta. Eh, lo que la fotografía tiene es una cosa que es muy lindo, ¿no? Y es que todo el que empieza a usar cámara es como es como regalarle a un niño una varita mágica. Es una herramienta simpática, mágica. Y eso es increíble, te tiene que haber pasado a ti y a todos. Por eso tú ves todo el mundo con los teléfonos haciéndole fotos a todo. Y es porque es mágico llevarte una cosa, una imagen, eh, recogerla, yo lo hice mucho. Pero sabes que últimamente no lo hago nunca, nunca, nunca. Eh, ya yo no, para mí es más importante llevarme recuerdos mentales para después elaborarlos yo, que fotografiarlo. Si lo fotografío es como muy frío, es como muy,
tú sabes una, sí, tú sabes la palabra estereotipo, estamos hablando de una cosa, y tú decías estereotipo y en mi mente yo hablo de panfletos, es casi lo mismo, se convierte en unos panfletos. Y voy a ir saltando, como me gusta hablar a mí, yo salto de adelante para atrás y después regreso a la fotografía. Pero cuando me hablabas de la forma, sí, sobre el arte como una práctica política, como un ejercicio político, eh, pero fuera, por esto que estábamos haciendo, estaba fuera del estereotipo, tú decías, de no ir ahí a fotografiar al hombre con el martillo abriendo en la cabeza al otro. Yo creo que, que no es tanto estereotipo, sino que es el panfleto, ¿sabes? Eh, es, es como convertir imágenes que están hechas para aparecer en la prensa un día, convertirlas, que están hechas para informarle al individuo que no sabe leer o que lee mal o para agilizar la lectura de la noticia. Entonces, yo hago una fotografía lo más directa posible, no está hecha para una galería, está hecha para la prensa, para que ya mañana esa imagen no me sirva para nada. Ahora, ¿qué ocurre? Hay imágenes que no sé si por la forma en que han sido hechas, hablando de fotografía documental, o si por la habilidad del fotógrafo, o por el evento que ha sido fotografiado, se nos quedan en la mente para siempre como una obra de arte, como si hubiera sido pensada para estar en un museo, ¿no? Eso ocurre, ha ocurrido. Hay fotógrafos que son capaces de hacer eso, pero son unos pocos. Ahora, cuando el asunto está mezclado con la política, yo considero que o estudias ley, o no sé cómo estudias en Minrex, no sé cómo se llama esa asignatura, estudias Relaciones eso, internacionales. estudias esas cosas, o, o no sé, pero la política es ahí. Ahí es donde se manipula la política. Nosotros somos seres que nos resolvemos nuestra vida dentro de la política. En el mundo político, desde las medias que le mandé a comprarla, estoy usando una media de compresión ahora, y mandé a comprar la Marta una media de compresión, y decía que era un precio en internet, cuando Matica fue ahí, costaban como 5 veces más. O sea, eso no, no nos estimaron, eso es política de qué, qué sé yo, ¿sabes? Así lidiamos diariamente nosotros con el miedo a la política y, y mucha gente o muchos artistas se van por vías más directas. La palabra panfleto no es una palabra que yo utilizo despectivamente, como represión despectiva, pero bueno, pero panfleto no. Panfleto es el directo. A lo mejor es otra palabra, ¿no? Que no suenen tan feas. Panfleto suena feo porque la palabra es fea por las consonantes que tiene, pero una palabra como otra cualquiera, ¿no? Panfleto es hablar de un asunto de forma directa, sin adornos, no sé, sin abstracción, poner un título que repita lo que dice la imagen. Claro. Eh, y gente que vive de panfleto también, hay gente que vive de panfleto. Tan panfleto que si la razón por la que fue hecho el libro, por la que fue escrito el libro, desaparece, el libro pierde importancia, como pierde importancia la foto hecha en el malecón cuando se acaba el problema. Queda como historia. Pero ese sería, ¿cuál de las 250.000 imágenes que viste se te quedó en la cabeza? Y fue la que a lo mejor la más sangrienta o la más artística. Hubo uno que pudo hacer eso. Mira eso que miedo. Qué miedo. Entonces, la pregunta no era esa. Estoy como los líderes esos que te la pregunta y la cosa y responde uno. No, ¿Cómo era la pregunta? no Pero fue una estaba por pregunta, ahí. sino un comentario para Sí, sí, sí. acompañar los procesos de Para darme el síntesis de pie, las sí. obras.
Y yo pensaba esta otra parte también para los que nos están escuchando y los que nos están escuchando, de escucha y silencio, ¿no? Porque es una obra, yo decía, que aparentemente, si uno, para un público general, pues podría parecer que hay un trabajo con el estereotipo, el hombre negro, totalmente desnudo, que usa su cuerpo como espacio de escritura, pero al mismo tiempo, pues hay un silencio y una disposición o no para la escucha, con lo cual me parece que ustedes también juegan en la obra, ¿no? Juegan con el trabajo de ponerse a ustedes en el centro de la reflexión, pero que se expande más allá de ese momento, ¿no? Del momento de toma de la fotografía o del trabajo con la reflexión de los acontecimientos que desbordan la propia imagen. Sí, ese man, yo no sé si tú ves lo mismo que estoy viendo yo ahí en el Sí, teléfono. Son unos hombres con unos maderos. Eh, ¿Sabes? La horda es una de las ideas que siempre me ha aterrado a mí. Porque yo una vez pasé por un lugar donde había una horda, aquí en mi ciudad, y me dio pánico. Pasar por entre ellos. Eh, y el hecho de utilizar el mismo individuo para conformar todos los elementos de una horda tiene que ver con que yo no considero que haya mucha diferencia entre las personas. Un lado, en un momento estás de un lado de la horda, en otro lado eres parte de ella. Si todos somos, eh, estamos ahí como materia prima de la horda. A cualquiera nos convierte en una horda. Una horda es cuando, ¿qué pasa con esos tipos que van a los estadios de fútbol y se ponen enloquecidos ahí y todo, una frustración rarísima que tienen y se convierten en héroes en un momento determinado ahí en el partido y son capaces de matar a otros? Esas son cosas de horda. Después se le pasa eso. O no se les pasa eso. Porque hay quien sale de una horda y entra en otra, ¿no? Hay gente que no puede ir fuera de la horda y que hay gente que extraña la horda cuando la pierde. Eh, sí, pero como quiera que sea, cualquiera de esos bandos, ahora cuando yo pienso en Israel y Palestina, eh, yo pienso que en determinados momentos ha habido uno de ellos de un lado y el otro del otro. Uno, ¿sabe? Así está pasando ahora con la mujer, el asunto del empoderamiento de la mujer. ¿Qué pasa si se empoderan de verdad? Eh, eh, la igualdad es muy difícil que exista. ¿Qué pasa si los negros, eh, eh, fíjate, porque el asunto consiste no en igualar las cosas, sino en tener la supremacía, se puede decir, en ese sí. uno podemos decir, nadie se conforma con la igualdad, nadie. Tus vecinos quieren tener un perro más lindo que el tuyo. Se compara la comparación. Eh, ¿Qué carro? ¿Quién tiene el auto más grande, no? Y siempre vamos a estar en esa. Y mientras seamos así, van a ocurrir las mismas cosas. Eh, el pueblo alemán se convirtió en lo que se convirtió porque le dijeron que eran el pueblo mejor elegido. Esta gente que Mm, anda por ahí, hay uno de los tantos grupos dice que son, ¿cómo es? El pueblo escogido, ¿no? Así como se llaman ellos. No sé, eso le da, ¿sabes? El escogido es mejor que el otro. ujú. Las religiones no confraternalizan, como se diga, porque no hay forma de que un partidista diga que el otro tiene derechos iguales a los de él y que hay unos más brutos, unos más inteligentes, unos más rubios, otros más negros.
pero nunca hay igualdad. Y eso es el gran lío, ¿no? Y eso, de eso se aprovechan los que saben. Eh, ¿Sabes? Como quiera como quiera, el miedo te alcanza y las diferencias tienen que ver mucho con eso. El asunto de No la sé mujer, no sé cómo tú lo veas, pero igual que el asunto gay, LGTB, como sea, si LGBTQ eh, más. negro, que si eh, y a cada uno le interesa solo su problema. A cada minoría le interesa el problema de su minoría. Eh, es difícil que es difícil, no ocurre, pero no es así. Que un hombre que esté luchando por su igualdad, ¿cómo se dice? De género, ¿cómo se llama? De género, se preocupe mucho por los problemas raciales de un grupo étnico. Estamos concentrados en el asunto de, ¿no? Si acabo yo metiéndome en el asunto de que si a la mujer, bueno, ahí en México, yo no sé si hay con la mujer que la están asesinando todos los hombres locos, eso. No están locos, hijos de puta, ¿sabes? Los machos mexicanos, esos que están arrebatados y frustraciones que tienen. Los negros, yo tenía una amiga que era profesora en Los Ángeles, eh, negra y en los años 90 ella me explicaba por qué los hombres negros afroamericanos abusan tanto de las mujeres. Y no voy a hablar de eso porque no es el tema de nosotros, pero tienen una razón, sí, no tiene justificación, pero hay razones por las que ocurren esas cosas. Y, y como todo, bueno, llévame para otro lado, que yo no me gusta, yo no, Yo no sé si no es, si tú quieres que abramos en este momento un diálogo con las estudiantes y los estudiantes, sí, sí, no hay problema con eh, eso, sí. y nosotros podremos profundizar más en algunos aspectos que les puedan interesar y si no, seguimos, ¿no? Claro, si los estudiantes son los que más educan, ¿no? Sí, claro. De hecho, aquí me están presentando las preguntas de la audiencia y me hace una pregunta el maestro Luis Garzón Mazabó, catedrático aquí de la Universidad de la UABC, que de hecho él trajo un grupo de estudiantes para unas clases de dibujo conceptual para la exposición. Me pregunta, te pregunta a ti, Giselle, si como curadora imagina que el público mexicano de Tijuana reaccionaría, o cómo reaccionaría más bien el público mexicano de Tijuana ante la fotografía con una temática tan potente. ¿Cuál era la expectativa, Giselle, tú que ya, y además que tuviste la exhibición en Mexicali, ya conoces un poco más o menos cómo somos aquí, qué era la expectativa que tenías? Claro. Eh, ¿la respondo o juntamos No, preguntas? sí, respóndelo, sí, está bien. Sí, claro. Bueno, esta exposición estuvo acá en la casa de la primera imprenta de América en México, en la Ciudad de México, donde Peña pudo venir con nosotros a la inauguración. Y bueno, Marta María vive hace casi más de 30 años en México, primero en Monterrey y después en México. Entonces está como muy integrada también a las discusiones de campo fotográfico. Acá participa de procesos que, sobre todo acá en la Ciudad de México, el centro de la imagen propicia, ¿no? Entonces, teníamos una expectativa relevante porque como curadora de la exposición, pero también como historiadora del arte, como profesora investigadora, que trabaja temas que tienen que ver con el campo ampliado de la estética, pues siempre me pareció, desde que yo estudiaba historia del arte en La Habana, pues soy seguidora, incluso los hice parte de mi trabajo de tesis de licenciatura, estos dos artistas, pues me parece, no me queda la menor lugar a duda, de que es una obra muy potente en muchas direcciones, no solamente para leer el contexto cubano, insisto, creo que Peña justo empezaba por ahí, que a veces parecería que solo para poder leer un contexto hay que pensarlo desde los estereotipos. Me parece que es una obra que tiene una potencia en términos de lenguajes artísticos que no necesariamente podría ser pensada en una sola dimensión.
Y cuando lo trajimos acá a la Ciudad de México, a la Casa de la Primera Imprenta de América, bueno, constatamos esto, un éxito, la inauguración y las visitas, las activaciones que hicimos de la exposición, porque igual que ahí en el Secut y en el Instituto Cultural Museo de Mexicali, pues también tuvimos varias activaciones, porque nos interesan que en general las exposiciones no se queden ahí como muertas en el cubo blanco, ¿no? Sino que puedan ser activadas desde diferentes perspectivas. Entonces, la verdad que a mí me impresionó mucho gratamente la recepción que tuvimos en Mexicali y en Tijuana. En Tijuana nosotros dimos una conferencia inaugural, pero también una visita dirigida. Entonces vino mucho público interesado, gente, por ejemplo, que llegaba quizás desde la perspectiva de la religiosidad popular, la impronta que ya en México tiene las prácticas afrocubanas dentro de otras prácticas de México, pero que lograban participar de la conversación, me hacían preguntas muy relevantes que conectaban un poco la religiosidad con el lenguaje artístico. Entonces, eso me pareció como certero, ¿no? Un público abierto a la escucha también, porque a veces uno va a una exposición y tiene, sobre todo cuando se trata de otra región, tiene unas ideas y creo que la potencia crítica que tiene el arte, pues contribuye a complejizar esas ideas primigenias que uno puede tener sobre otros contextos. Entonces, la experiencia ha sido muy grata, ¿no? Por lo menos de las inauguraciones. Siempre. Muchas gracias. Voy a hacerte, tengo más preguntas aquí. Las voy a hacer yo, me las están mandando aquí desde el salón para facilitar el audio, para que sea más veloz. Me preguntan cuál fue el criterio principal desde la curaduría para reunir a estos dos artistas, Marta María y René Peña, en esta exposición. Porque me imagino que obviamente, bueno, en Cuba sabemos que hay un campo muy fértil de artistas contemporáneos, me imagino también de fotógrafos. ¿Cuál fue el criterio para ellos dos en particular? Ujú. Peña, ¿tú quieres decir, aunar algo más a esto? Porque como ya Peña lo decía también, pues participamos en un proceso colectivo en general de creación, no solo porque somos amigos y nos queremos y nos llevamos bien, sino porque también partimos de esa perspectiva, o sea, el curador, el historiador del arte no es el último que tiene cosas que decir. Entonces, los artistas y nosotros hacíamos mucho énfasis en eso, en la inauguración de la exposición ahí en el Secut, pues el modo en el que el campo artístico también creo que tiene una peculiaridad en el caso cubano, que es también la posibilidad teórico-crítica en la cual los artistas también son formados. Entonces no estamos hablando de gente ingenua o de ven y haz lo que quieras con mi obra, no. Estamos hablando de artistas empoderados, reflexivos, que controlan muy bien el trabajo con la imagen y con la propuesta que quieren echar a andar, y que son en el sentido de, digamos, de que ya lo definía Humberto Eco, verdaderos co-creadores del proceso curatorial y museográfico también, ¿no? Entonces, pues participamos de una cosa más colectiva entre los cuatro, Henry Eddy de la parte de museografía y yo y ellos dos, ¿no? Peña, pero si tú quieres decir algo al respecto. Ah, el asunto es cómo fue que caímos dentro de la misma historia, ¿no? En un momento, en este momento. Hablamos ahorita, decíamos eso, que tuvimos la oportunidad de unirnos con un criterio que no fuera tanto de los estereotipos sí, lo que primero aparece cuando ven la obra de nosotros es que son dos individuos que son cubanos, eh, y que utilizan su cuerpo, y que utilizan su cuerpo. De hecho, fíjate cómo esto funciona de una forma muy extraña, que si tú no conoces a los autores de las obras, no tienes por qué saber que son ellos mismos. Eso es uno. Ujú, Pero a la gente le interesa mucho esto. ¿Sí? ¿Cómo tú vas a saber que un escritor es gay?
Claro. Si él no hace uso del asunto porque lo quiere él, o porque entonces viene la crítica o no sé, que los papás no se lo, y se sabe esto, ¿no? Nosotros aquí podemos eh, hacer una exposición yéndonos del asunto este. Bueno, ¿qué cosas sí nos hace? Eso es innegable, ¿no? Es cierto, somos cubanos, trabajamos con nuestros cuerpos, y recuerdo la persona que preguntó esto, no sé si esto le sirva un poco, pero a Marta María y a mí nos presentaron en Nueva York, en una universidad, eh, ya saben, con los estereotipos: Marta María, mujer blanca cubana; René Peña, un negro artista cubano, afrocubano, y eso trae implícito muchas cosas. Ya yo era un hombre a mí me han llamado para hacerme preguntas, para consultarme asuntos religiosos, y yo no sé absolutamente nada de eso, nada, yo no sé nada de eso, ni sé bailar salsa. Yo soy cubano y soy negro, y no sé bailar salsa. Mi esposa no es negra, mi esposa es una blanca. Marta María en esa época tenía un novio negro. Marta María tiene un acercamiento bastante grande a las religiones afrocubanas, yo no. Marta María baila salsa, yo oigo jazz y toco violín. Y yo preguntaba: ¿quién es negros? ¿No? Si no nos están viendo, dicen: en esta caja hay un individuo que tú no puedes ver, que sus características son esta otra. Hubieran dicho que la caja mía era la caja de blanco y la de Marta era de la negra. Sin embargo, esto no funcionaba. Y con Marta María y conmigo no funciona. Eh, Tenemos muchas cosas en común, nacimos en el mismo barrio, estudiamos en la misma, no nos conocíamos, pero sí, en la vida hemos transitado por muchos centros educativos, tanto la educación de la calle, ¿saben lo que es el barrio, la escuela, eh, la época, porque somos bastante cercanos en edad, y de momentos geográficos, históricos y todo, ¿no? Que hemos pasado sin conocerlo. Esto nos hace bastante parecidos. Y una cosa que nos, que nos, que nos podía unir fue lo que buscamos, una cosa que nos uniera fuera de los estereotipos, y era asuntos que ya habíamos manejado de forma. Yo estaba trabajando un poco sobre esto fotográficamente, pero yo colegiaba con Marta María sobre el asunto del miedo. Eso fue lo que, lo que, lo que dijo: coño, que te lo comentamos a ti, Giselle, y hablando contigo y con Henry, fue que dijimos: bueno, ¿por qué no vamos y trabajamos en este asunto que a ustedes le tienen un tramo adelantado, porque se han ocupado del miedo? Después me he dado cuenta, porque uno se pone a buscar, y, y hay mucha gente involucrada ahora pensando en el miedo, y eso es bueno. Hay artistas que podrían decir que no, se me ocurrió a mí primero, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando la inquietud que tiene un individuo coincide con la que tienen otros. En vez de uno ver plagio o influencia, lo que está viendo es que uno no está tan lejos de. Sí, que está ocurriendo, que el fenómeno está ahí. Eh, lo que hay en esa exposición nunca lo habíamos tratado. Marta María y yo, ninguna exposición de nosotros había hablado sobre el miedo. Utilizamos nuestra obra para hablar del miedo. Marta María consiguió unas piezas nuevas, otras que ya tenía de antes. Yo casi todas las piezas mías están hechas después en los últimos años, De y la ya pandemia para acá. de la pandemia para acá, que el miedo me estaba tocando la puerta y las ventanas y no me dejaba estar quieto, ¿no? Ya yo estaba, sí, ya yo estaba entendiendo qué era lo que me pasaba a mí. Yo estaba muerto de miedo, y no lo sabía porque me educaron para no tenerlo, para no reconocerlo. Exacto. Eh, y, y ya las obras, cuando me di cuenta de dónde salía la poca obra que hacía, porque tenía miedo hasta hacer la obra. Me daba miedo decir lo que estaba pensando, porque tienes miedo a buscarte un problema, porque eso no puedes ponerlo, comentarse balance, ¿sabes? Cuando, sí, eh, hay momentos en que si tienes miedo te buscas un problema, por el solo hecho de tener miedo. Si tú lo dices,
te pueden decir que por qué tienes miedo. Si no tienes por qué tenerlo, ¿no? Sí, eso fue lo que nos hizo que estuviéramos juntos en esta exposición. Mata María se cambió de una forma más, como yo pensaba en una cosa, ¿no? Y es que las canas las caras de los sujetos de Mata María son señales como en las religiones, ¿no? Son como señales de, ¿cómo se dice? De conocimiento, de experiencia, de años pasados, de espiritualidad. Los miedos, los pelos en las cabezas de mis individuos, esos pelos blancos, esas caras, no son producto del interés, son producto de una mala noche, del de un pánico no espiritual, un pánico físico, eh, 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 tangible. No es el miedo de la religión que es más esperanzador, es más blando, es más como que amoroso, ¿no? Es más sí, eh, es un miedo para que te quedes dormido rápido y no te sobresaltes. Es el miedo del calor de la hoguera que calienta, no es el miedo del fuego de la Inquisición, ¿no? Son dos fuegos distintos. No sé si eso, no sé por qué jugué con el fuego, ¿no? Pero creo que sí, no es el mismo fuego que te calienta que el que te quema. Eh, el que te, y, y este fuego de la religión hace que tú te mantengas dentro de una zona que el problema está allá afuera. Cuando sales de la luz, de donde está el miedo, ¿no? Está allá afuera. Ese miedo estás protegido ahí. Desde la Inquisición no, si estás donde está el fuego, ahí mismo donde tienes que tener miedo, porque te está quemando ya, ¿no? Y el fuego que quema, no calienta. Así fue como Muchas, se hizo la exposición de Marta María. Después de hablar cosas como estas que estamos hablando aquí, esas cosas, imagínense Marta María hablando sobre estos asuntos ahí en su sala acogedora y linda ahí en Ciudad de México. muchas gracias, Habrá cosas René. que, Y eso que mencionas del fuego, bueno, para quien ha visitado la exposición y quien no, sigue la invitación abierta. Hay piezas precisamente que juegan con este complemento del fuego, de las velas, que incluso aquí, gracias a Giselle, también aprendimos aquí en CQ de la importancia de esto como sanación. Me preguntan también, me hacen la pregunta varios aquí catedráticos y las personas académicas que nos acompañan. Ivonne Aranda, ¿qué desafíos enfrenta la curaduría de la fotografía cubana contemporánea cuando se presenta fuera de la isla, ya sea en contextos como México, y también si dialoga con otras manifestaciones artísticas en América Latina y sus debates sociales? Ujú. Sí, esa es como una pregunta muy relevante porque justamente hay algo de lo que decía Peña, que lamentablemente en los últimos años, por lo menos creo yo, Peña, de los 90 para acá, después de la caída del muro de Berlín, que el panorama también geopolítico cambia para el arte en Cuba. Esto es muy polémico lo que yo voy a decir, porque al mismo tiempo que uno clama por una apertura en el sentido de las lógicas del mercado, ¿no? De las cuales, bueno, pues también nosotros como isla, como cubanos, pues también estamos deseosos, pero al mismo tiempo creo yo que empieza una avidez por parte de las instituciones y sus lógicas culturales y sus lógicas museísticas. No las voy a calificar si son lapidarias o no, o si de alguna manera leoninas, pero esas lógicas de buscar una cosa esencial como lo cubano, ¿no? A través del arte.
Creo yo que la situación de Cuba para nadie es secreto, del 59 hasta ese momento, era una situación también geopolítica bastante peculiar, pues nos erigimos como los libertarios del tercer mundo, los que podíamos expandir el ejemplo de la Revolución cubana hacia el resto de América Latina. Entonces hay lugares como muy concretos en la geografía cultural cubana que son detonantes de esa narrativa, la Casa de las Américas, la Bienal de La Habana, para los que conocen, hay mucha participación de arte mexicano en la Bienal de La Habana, ha habido desde el principio, desde 1986, que fue la primera Bienal de La Habana. Entonces, hay dos narrativas que, no sé, yo diría que antes del 91 y después del 91, que se sostienen desde la tensión, desde la contradicción, que tiene que ver con seguir siendo ese espacio de esperanza, de libertad para una dimensión utópica y una lógica que atraviesa el campo artístico, aunque no se reconozca, que es la de vender obra de arte cubana con esos paquetes también, ¿no? Ah, bueno, pues esto es la Cuba folclórica. En la inauguración yo di una charla al respecto, un poco tratando de dar insumos del contexto artístico cubano, cómo hay una reificación después de los 90, de una folclorización, de problemas como muy contundentes para el espacio artístico cubano y para el espacio social. Y en realidad los gestos de la narrativa estatal reifican esta idea de esos lugares comunes que el público extranjero, o instituciones o galerías extranjeras quieren seguir reproduciendo. Entonces, yo vivo esto como una tensión, como una contradicción. Cuando por eso nosotros no pusimos en el título de la exposición nada que refería, ya lo decía Peña, a cubano, ¿no? Para no ser leídos en esa misma dirección, porque si ustedes revisan, bueno, catálogos de exposiciones en Canadá, en Estados Unidos, en México, en España o en otros países, parecería que la etiqueta de lo cubano tendría que cumplir ahí una función de producción de sentidos, ¿no? Entonces nosotros nos corrimos de ese lugar, tratando de que justamente cuando sucede esto que dice Peña, pues llegan a la exposición, si no están los artistas, parecería que esta obra que lidia con la religiosidad afrocubana, pues tiene que ser producida por alguien negro. Y no necesariamente, es mucho más complejo. Te permite asomarte a otra dimensión de lo que ha acontecido en Cuba y de las complejidades de la realidad política y social de Cuba. Entonces, depende de dónde sea la exposición, depende de a qué público va dirigido, pues se participa o no por parte de ciertos curadores o de ciertas instituciones de la reificación de esos estereotipos. Y no estoy hablando únicamente de estereotipos género, raza, estoy hablando de estereotipos también de lo cubano, del papel que Cuba ha jugado en los últimos años, de 1959 hasta acá, de la resistencia ante el imperialismo. O sea, son cosas que a mí como académica también en la UAM, que es una institución con vocación social y política muy fuerte, o en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, me han acontecido. O sea, ¿cómo es posible no tener una visión más edulcorada de esa realidad, ¿no? Y tener una visión crítica con respecto al contexto artístico cubano, ¿no? Muchísimas gracias, Giselle. Para cerrar, quisiera hacer la última pregunta aquí a René, aprovechando que tan amable nos está acompañando. Nos pregunta también el maestro Hugo Lugo si en tu trabajo hay una fuerte carga ritual y simbólica, ¿cómo integras las tradiciones afrocubanas en tu lenguaje fotográfico? Ah, bueno, realmente yo nunca me he preocupado por eso. Yo nunca me he preocupado por eso. En un inicio de
cuando empecé a hacer fotografía, yo toqué el asunto de la religión directamente. Lo toqué como un ejercicio. Yo cuando empecé sí, mi obra es como un proyecto que desde el principio yo sabía, tenía una idea bastante exacta de qué es lo que quería lograr al final, en qué quería que se fuera convirtiendo. Y lo primero que hice yo fue tratar de quitarme todas las marcas eh, que me, que me convertían en un individuo, sí, diferente al resto. En el momento en que decidí que iba a trabajar con mi cuerpo físico, lo primero que tenía que hacer era eliminar las diferencias culturales, eh, las físicas no puedo quitarlas porque es un hombre negro, y, y eso trae consigo que preguntas como esta, ¿no? Que, que cómo yo eh, implico toda esta cultura religiosa afrocubana entre mi obra y realmente yo no me ocupo de eso. Eso está ahí y si yo no necesito ni siquiera ponerlo, la gente Exacto. que ve mi obra lo pone, eh, porque lo traen ya por educación, ya le enseñaron en la escuela que un negro toca rumba, congas, baila bien y es sexualmente muy dotado, cosas así, todos esos estereotipos. Y entonces no tengo necesidad de ponerlo, pero y me interesa que esté cuando lo pongo, está ahí. Ningún mexicano cocina en su casa en Bruselas igual que cocina un europeo. Su comida es para ir a una tienda y va a comprar sus condimentos. Ningún negro debe eh, disfrazarse de negro porque ya lo es. No tienes que hacer nada. Ni un mexicano tiene que hacer nada eh, para ser mexicano. Ni un ruso tiene que hacer nada para ser un ruso. Eh, son los sistemas, no me refiero tanto a sistemas políticos, me refiero a sistemas humanos, los que constantemente están buscando la forma de, de legitimarse, ya sea con nacionalidades, raza, prácticas religiosas, ¿sabes? Costumbres, que lo ponen delante, ¿no? Para eso están los souvenirs, ¿sabes? Tú compras una cosa, un objeto en, en Brasil y le pones hecho en México y lo vendes en México y el brasilero va y lo compra ahí como mexicano. Porque tú le pusiste que era mexicano, ¿ya? Porque dice Welcome to Mexico, o sea. Y yo no me he ocupado mucho de eso, la verdad. De hecho, lo utilicé al principio para exorcizarme como ejercicio de ese exorcismo que yo hacía, que traté de quitarme asuntos de mi obra, de sacar todo lo que tuviera que ver con religión, eh, el asunto racial. Hice una serie que se llamaba Muñeca Mía, que era para hablar sobre la idea de que cada hombre negro anda siempre detrás de una mujer blanca. Yo le llamaba el síndrome de King Kong. Hice ese tipo de obra como un exorcismo para saber cosas que no debería utilizar si no fuera para cuestionarlas, ¿no? Pero no para vestirme con ellas. No sé si eso sirve como respuesta a lo que quería. Sí, sí, no creo que nos ilustra mucho. Y Bueno, yo quisiera... perdóname, Sí, no sé si puedo sí, decir una cosita con claro que sí, respecto quisiera. a esto, que yo quisiera, porque eso está cuando uno dialoga sobre la obra de Peña y de Marta María, incluso en Marta María, aunque hay una referencia literal a ciertas prácticas afrocubanas que no son todo santería, no, hay sobre todo muchas cuestiones del espiritismo, que es un espiritismo que viene primero de los presupuestos de Allan Kardec, que llegan a La Habana con mucha fuerza en el siglo XIX y después se mezclan con lo que conocemos como santería, pero que en realidad se llama regla de Ocha, que viene de los Yoruba,
con las prácticas bantú que vienen del antiguo imperio del Congo, que son la primera población en llegar específicamente a Cuba, a las plantaciones. O sea, hay una mezcla en Marta María, pero sobre todo que pasa por el espiritismo, siempre es yo siempre digo desde la sinécdoque, de la parte por el todo. O sea, literalmente no necesariamente van a encontrar ahí la referencia. Peña acaba de decir, bueno, está ahí, no necesito hablar de la religiosidad porque parecería que de modo automático ya se le añaden como capas de significado a la obra por venir de un afrocubano, de un artista afrocubano. Entonces estamos hablando de que la obra de ellos dos, la potencia que tienen, tanto en términos de procesos de construcción de sentido, para expandirlo, para pensar el entramado social, y el lenguaje artístico, pero el lenguaje artístico en una ruptura franca con prácticas de representación que históricamente hablando fueron superadas por el llamado arte conceptual. Entonces, no habría que entender únicamente la propuesta de estos dos artistas desde presupuestos anudados a cuestiones contextuales o a una identidad que no puede ser fijada. Yo creo que uno de los elementos más importantes de la exposición justamente es que los procesos de construcción de subjetividades son complejos y que no podríamos pensar la identidad como una construcción fija, sino como procesos de identificación en desplazamiento. Entonces, y eso lo hacen a través de de arriesgarse de modo conceptual, sólido, con el uso del lenguaje artístico, específicamente la fotografía, pero usando la fotografía como una herramienta también analítica, como una herramienta conceptual, ¿no? Sí, muchas gracias, Giselle. Le doy la palabra aquí a la doctora María María Huerta. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Pues sí, Bueno, pues nada más agradecerles a los dos, tanto a Giselle como a René y bueno, igualmente al Centro Cultural Tijuana, a Sinoé, por querernos incluir en esta plática y poder escuchar un poco de la exhibición. Yo sí tuve la oportunidad ya de verla en Mexicali y bueno, algunos alumnos aquí han asistido también al Centro Cultural Tijuana. Muy pronto irán ya otros más que ya escucharon un poco del contexto y vieron algunas imágenes. Y bueno, pues agradecer infinitamente su plática y esta parte de colaborar con nosotros desde la fotografía contemporánea, que justo hay aquí como 3, 4 grupos que están tomando fotografía que les va a servir también en esta parte de la identidad y del cuerpo, que me parece muy necesario en estos días tener que hablar de ello, ¿no? Desde la Así es. perspectiva de esta reflexión crítica que nos hablan ambos, ¿no? Que está reflejado en las imágenes y bueno, pues muchísimas gracias. Estamos muy contentos por haberlos escuchado y aquí todos pues les van a dar un fuerte aplauso. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la atenta escucha, eso siempre se agradece. Y por supuesto a Sinoé, al SECU por acoger la exposición. Yo creo que siempre este vínculo entre universidades es bien, bien importante para que logremos hacer cosas más potentes, más críticas. Yo creo que la verdad que el arte tiene que seguir cumpliendo ese papel crítico en un momento, ya lo decía Peña, lo decías tú, estamos en un momento grave, ¿no? Porque no hay alternativas, no se trata de que en Cuba estemos mejor que en Estados Unidos, en este momento estamos muy mal en todos lados. Entonces, pues yo creo que el papel de todos nosotros tiene que ser construir una obra de arte para los estudiantes que están estudiando arte como muy crítica con las reflexiones sociales y políticas y seguir produciendo estos vínculos, ¿no? Que nos permite incluso saltar las lógicas del capital para poder hacer cosas relevantes, ¿no? Gracias, René, también. muchas Eh, gracias a ti, Silvia. Fue divertido, la pasamos bien, ¿no? Sí, Muy sí, bien, muy sí. bien. Yo tenía De verdad muchas ganas, yo no me no dejará tengo mentir, idea. sino es que yo tenía muchas ganas de que conocieran a Peña. A mí se me hace alguien como muy entrañable y con una obra verdaderamente atónita.
¿no? Muchas gracias, Tita. Bueno, nada, un beso a todos ahí. Silvia, fue un placer muy grande conocerte la profesora que nos habló también. Estamos aquí listos y siempre a su servicio. No, No pues se preocupen por el tema, nos vemos por ahí en algún momento. Muchas seguramente. gracias, William. Muchísimas gracias, Giselle, René. Muchísimas gracias también a la Facultad de Artes de UABC por acompañarnos, por escucharnos. Para el SECUT como museo, creo que ese es nuestro papel, tener puentes entre instituciones, entre aquí en este caso entre la UAM y la UABC, entre artistas como René y todos los jóvenes que están atrás. Y bueno, nada más reiterarles e invitarlos a quien quiera volver a ver la exposición o quiera verla por primera vez. La exhibición estará abierta hasta el domingo 19 de octubre de este año. Recuerden que estudiantes tienen descuento todos los días y domingos es gratuito. Y hay una excelente oportunidad el viernes, justo antes del cierre, el viernes 17 de octubre. Esta exposición que nos brinda tantísimas posibilidades va a darse un performance, un acto sonoro en vivo dentro de sala, cuidando obviamente todo lo necesario, el cuidado de la Por obra. favor. Claro que sí, donde vamos a escuchar piezas sonoras producidas por un taller que está llevando a cabo de arte sonoro, del ensamble oral. Entonces los invitamos, viernes 17 de octubre de este año, a las 7 de la tarde, dentro de la sala 2 del Cubo, donde se encuentra la exhibición de Dos Miedos, Escucha y Silencios, ensayos fotográficos de Marta María Pérez y René Peña. Muchísimas gracias a todas y a todos y hasta luego. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Gobierno de México.